Qallanaka imillanaka taqpachani laqrasata amuykip t'asipaqñanaka saki punirakispawa. Laqrasata amuykip t'asipaqñanaka saki punirakispawa. Hilata Martín, Cuyaca Gladys, Cuido Masipta, Ucamaraki Takpach, Chitinacati Anchich, Akan Ischukinisikta, Humanaca Sualisuma, Arunta Tawa, Iniyanaka, Tabakunaka, Wainanaka, Ucamaraki, Hachata Tanaka, Hachamamanaka, Mamanaka, Tatanaka, Takpachan, Suma, Aruntavi Katok Asipma, Aka Abi Ayal Hacha Marcas Satpacha, Cuyaca, Aruntu. Sumaruma, Hilatanaka, Cuyacanaka, Wawanaka, Tapachaniro, Hachatatanaka, Hachamamanaka, Kamaraki, Taika Auki, Kuna Utanaka Mansa, Suma Aruntata Panaya, Aka Awita, Sum Partasiwanyane, Tarikunas Utiwa, Humanaka Ukamaraki, Arstawa Parakma, Takechuimam, Uka Waleja. Kumaraki Hilata Martín Aruntarak. Sumaruma Cuyaca Gladys, Sumaruma Hilata Silico, Ucamaraki Sumaruma Hilatanaka, Cuyacanaka, Auquinaca, Taicanaka, Huaynanaca, Tabacunaca, Yocayanaka, Emilianaca, Ucamaraki Huahuanaca, ¿no? Ucamaraki Tajpachaniro Sumarun Taptawa acá un chuquihuita surandino, ¿no? Ucamao, ¿no? Camaraki Macat Arstangua castellano, ¿no? El hermano Celico y la hermana Gladys saludaron en Aymara, ¿no? Buenas noches a todos, dijeron, a los abuelos, a la abuelita, a los padres, a las madres, a los jóvenes, señoritas, y a los niños, niñas, y hasta las guaguas, ¿no? Todos están saludados desde acá, desde esta transmisión virtual, ¿no? En vivo, ¿no? Eso, y hoy día, Hilata Celedonio, ¿de qué vamos a conversar un poco? Kunat Aruski Pasiñani, Hilata Celedonio. Hichuru Aruski Pasiñani, Kunihams, Naira Pachaja, Hichapachasa, Utjaskiwa, Ayuna Kana, Hilir Irpirinaka, Hilakatanaka, Hupanaka, Kunhams, Lurapje, Kaukims, Irpapje, Ayuru. Kunhams Akahilakata, Takpach, Ayun Uthasirinaka, Kato Kayasipje, Uka Hilakat Toketsum. Aruskip asiñanej, kuna nakas lurabinakapaj, hilakatan zapa ayunakan kunsaka hilakatanaka lurapjej, ukat arst awañanej, Cuyaca, Hilata, nayaj, ama kauka arst as naimarachaj, Castillan maukit arjata. Estimados oyentes, niños, niñas, jóvenes, papás, mamás, abuelitas y abuelitos. Hoy día vamos a conversar sobre las funciones de los hilacatas, de las comunidades, del presidente o del cuidante de las chacras, el que tiene que dirigir a las comunidades. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo trabaja? ¿Y cómo se elige a este hilacata? A ver, Kuyakach Arstasmu Hum Ukar Arhat Arak Mukat Nayak Arhat Arakchi. Wali Hilata, Uka Suma Irpirinaka, Nairinaka, Ayunaka. Ukamaraki marca
Takpachani irpirinaka utarakeja hilakatas ukhamaraki. Sapamaini kunaman lurtanja. Ukamarusa awatiris ukhamaraki. Kitis ukap ekinchirinaka ukanaka. Sapamaini utjeja marcana casata y absubjeja kitisi nasasina ukhamaraki ayusansa. Uka hilakatanaka, hacha apunaka, malkunaka, sapamaini kunaman lurañanakania hupanakaja, ukamawa abnak aserinja. Hichurunja maitapta yata jaraki, hichurunja ya sapje uka presidente, secretario, ukamsasina. Pataimara no jaraki kelkere ukanaka, no suma uke kicha kitise nairahani uka kolka apana kañanakas utkantis, sino kunas suma uñjañaya, kunaya wakische janti, ma utachi, ma lurawichi, kunajay uchi uka sum uñjañapa, ukhamaraki mamat ayas ukhamaraki, panini que penene, chacha warme ukhamasarna kasepja, chacha naira warmeja, bajo kama, una dualidad. Kama ukarjat ewiristai hilata sevico. Walid, Hilata Martín. Kuyaka Gladys ukampeneskiwa ukatja naya siristo nairapachaje satano hilakata malco no kamay no hachatata hachamama no irpiri kunkachiri así no ukama no hicha hicha sapjeja cargo, ¿no? En castellano ahora como que sale la palabra cargo, ¿no? Que está muy fuerte introduciéndose en nuestra cultura aymara, ¿no? El recibir cargo, que eso también lo he escuchado yo en muchas comunidades, en nuestras comunidades aymaras, el cargo. Entonces, pero sí creo que esa forma de estructurar la parte del ordenamiento del pueblo aymara, de las comunidades, creo que era, no sé, a nuestra forma, a mi parecer, creo que era mucho más legítimo, ¿no? Mucho más propio, con mucho más respeto, ¿no? Porque para optar a ese cargo necesariamente había requisitos, ¿no? Uno de los primeros requisitos es que tenía que ser casado, ¿no? No podía optar ningún soltero, nada, ¿no? Entonces creo que esa era una forma de, más que de dualidad, llevaba un respeto con una mirada muy amplia, ¿no? Tanto para las guarmi, para las mujeres, como para para el chacha, ¿no? Entonces, para el hombre, ¿no? Creo que esa mirada que tiene que tener alguien que está dirigiendo, ¿cierto? Tener las dos miradas. Se dice que algo muy interesante es que el hombre siempre va a ir dirigiendo hacia la mujer, ¿no? Para cómo beneficiar a la mujer en cierta manera, ¿no? Y al revés, la mujer piensa cómo dirigir a los hombres de buena manera, ¿no? Eso siempre está por naturaleza, ¿no? Y eso creo que enriquece mucho cuando es chachahuarme, cuando es hombre o mujer que dirigía antiguamente, ¿no? Y eso puedo hasta el momento acordarme. No sé si Hilata Celedonio, ¿te acuerdas de algo más? Antasmay con Jamerín Snaya Pachaja. Ujamas Capuniu Hilata Martín. Efectivamente, para ocupar cargos, primero uno tiene que ser casado, o sea, tiene que ser jiwasa. Jiwasa es ya cuando joven y la señorita se casan, y es cuando se casan ya es como una sola persona, ya, y completa, ya son jaques, ya jaquina ka japje, ukatia wawana ka utjanej. Entonces, cuando es casado o casada, es como una sola persona, y ahí están cumpliendo el primer requisito para ser presidente, para ser hilakata, para ser dirigente de la comunidad. Entonces, ahora, ¿cómo este hilakata
se elige, ¿ya? En una comunidad todos tienen que ser Jilakata. Siempre el abuelito o la abuelita o papá, mamá, los más antiguos son los que primero dirigen, guían a la comunidad, enseñan a los jóvenes, a los recién casados, porque después el recién casado también tiene que ser Jilakata, tiene que ocupar todos los cargos, y para eso tiene que aprender de los mayores, de los abuelitos, abuelitas, y así todos de la comunidad pasan cargo. No hay elecciones, así como en la actualidad nosotros vemos, hay listas que se presentan y ahí votamos y así sacamos a nuestras autoridades, ¿no? En las comunidades no, todos tienen que ser Jilakata, todos tienen que aprender desde niño, después joven, cuando se casa, la pareja está ahí pendiente qué es lo que está haciendo el Jilakata mayor, el abuelo, el más antiguo, y va aprendiendo porque le va a tocar también ser Jilakata, también ser Irpiri, ¿ya? El Jilakata no es para que ordene, ¿ya? Muchos no, yo trabajo en la oficina y yo ordeno acá. No, no es así en una comunidad. En una comunidad el Jilakata tiene mucho trabajo y muchas cosas para guiar bien a la comunidad. Si el objetivo es vivir bien, o sea, vivir bien entre todas las familias y todos los elementos que hay en una comunidad, entonces para esto este Jilakata tiene que estar bien informado, tiene que estar bien preparado, ¿ya? Por eso, cuando apenas la señorita con el joven se casan, van aprendiendo, porque después le va a tocar hacer Jilakata, a ocupar un cargo. Y así también para cuidar las ainocas, donde están vamos a poner almacén, donde están las papas, todos los tubérculos, quinoas, es como un almacén que está en la pampa. Y también eso hay que cuidar. Y ahí también el cuidante tiene que saber cómo cuidar estos alimentos en la pampa, a 2 kilómetros, a 3, a 5 kilómetros de la comunidad, más o menos ahí está Ainoca, ¿ya? Y nombran uno que tiene que cuidar vamos a poner, almacén de alimentos, ¿ya? Y lo mismo de los animales igual la comunidad, cada familia tiene sus animales y también hay un Jilakata para que en qué tiempo es preciso entrar a un espacio donde hay bastante pasto y ahí acuerdan en una reunión y ahí llevan a sus vaquitas, a sus animales, cada familia, y tiene su Jilakata también estos animales. O sea, hay que el alimento recoger para estos animales, porque se recoge y también se lleva donde hay alimentos, pero este alimento también se recoge y eso tiene que dirigir muy bien a las familias de la comunidad, ya Jilakata, o sea, hay Jilakata mayor y el que le sigue, o sea, hay para cada cargo su respectivo Jilakata y el requisito ser casado. Los solteros, las solteras no pueden ser como los que estén ahí dirigiendo, no, porque eso los abuelitos ya lo explican bien en las reuniones para que los nuevos niños, los nuevos jóvenes, los niños vayan aprendiendo cómo es la costumbre en un ayllu, ¿ya? El objetivo es suma camaña entre todos, vivir bien con la chacra, con los animales, entre todas las personas. Ukama ujilata, ukama ukuliaka, umanaka yatisip karaktao, kuliak arhatao. Ukamawa Jilata Silico. Kullaka Gladys, Hichamakat Aruntañani a Gilata Tikuna Wilka, Upa Unchukistua Anchicha,
Sumarun Tatawa Gilata Tikuna Vilca. Dice un abrazo Yatichirinaka. Me parece que es del sector, no sé si el sector Iquique, un poco la variante. Un gran saludo, entonces, Gilata Tikuna. Arunta tatao Gilata Tikuna Naya Untas. Wali Gilata Tikuna. Wali Kiwa, Suma Arunta Winaka, Katok Tata. Bueno, les decía, ¿no? De Collana Aymara, nuestro pueblo Aymara, ¿no es cierto? Estaban conformados de el Capajmalcu, después está el Apumalcu, Capajmalcu, Mama Aglia. Después está Apumalcu y la Mamatalla. Después están los Amautas. ¿Ya? Y eso después están los cargos, ¿no es cierto? Llegar hasta el Aguatiri, porque es una jerarquía de las autoridades. Y eso se tiene que reconstruir. También teníamos autoridades, ¿no es cierto?, así similar como un juez, ¿se acuerda? Andaban con su lazo, con su epe, andando, haciendo que no se... O sea, siempre a veces algunas parejas, ¿no es cierto?, tienen problemas. Entonces, ¿quién se hace cargo? Son las madrinas, ¿no es cierto?, el que estuvo en ese matrimonio, donde ellos son los consejeros, así como del hombre como de la mujer. Luego, también es la misma comunidad eligían a las personas, no había en ese tiempo papeles, nada. Se nombraba, por ejemplo, las que están bien autorizados o tengan la posibilidad, ¿no?, de recibir ese cargo, por ejemplo. Eran personas pareja, ¿no es cierto? Ya han pasado varias responsabilidades también como pareja, entonces ellos entran a elección, pero no es que sea votación de papeles, nada de eso, sino ellos realizaban una fila, ¿no es cierto? Digamos, hay 3 personas que quieren asumir de Gelacata o cualquier cargo, y hacían detrás de ellos, seguían las filas, las personas. O sea, digamos, Silico está y Gilata Martín también, y en mi caso a mí también. Entonces, las personas de la comunidad dice ya el que está haciendo orden, diciendo de que vayan a hacer, ¿quién va a ser el nuevo Gelacata o nuevo Erpire o nuevo Malco o el Apumalco, ¿no es cierto? Entonces, ellos hacían la fila, ¿ya? Todas las comunidades corrían detrás de la persona y hacían la fila. Quien tenía más personas, ese era el ganador, porque era unánime de toda la comunidad. ¿Ya? Eso se respetaba. Y después cuando se entregan cargos, siempre tienen que tener su aguayo, ¿no es cierto? La hoja de coca, siempre está, ¿no? Y siempre es compartido primeramente con las hojas de coca, no es solamente así pelado. Primero es una reunión gigante, acuerdo con la comunidad, una mesa grande, ¿no es cierto? También ahí está el aptapi. Todas esas cosas, cuando una vez elegido, se comparte el aptapi. Nunca nadie puede andar con las manos vacías, porque la comunidad siempre tenemos que llevar algo en nuestro pepe. Eso era, y siempre eso se mantenía pues hasta que llegó los papeles, el ordenamiento, o sea, de occidental, ¿no es cierto? Dijeron que hay que hacer eso. O sea, nos arrastraron, ¿no?, a seguir la forma como de ellos de realizar las votaciones, esas cosas. Antes no era así, pues. Hoy en día esas cosas son molestias porque hay que ir a votar los papeles, todo eso, y ya no es la misma comunidad, ya pues ya no viene desde más arriba, ¿no es cierto? Entonces hay que estar votando, en este caso, digamos, lo que está pasando. Entonces eso se debería reconstruir, rescatar, ¿no es cierto?, de la buena convivencia con la comunidad, la familia, todo ello. Y eso antiguamente era las personas, ¿no es cierto?, cada uno con sus responsabilidades, donde tienen que ordenar
las comunicaciones también habían personas encargados de la mensajería, se le llamaba, otros le llamaban el que corre, ratuk apañapaos, así. Y también otros, por otro lado, como de los quechuas decían, ¿no? Los chasquis, que llevan también los mensajes, ¿no es cierto? Todo eso es una larga trayectoria de nuestro pueblo. Y ellos no andaban así nomás, pues sí, siempre tenían sus cosas no andaban con la mano vacía. Y siempre estaba cariñoso, compartir junto con la comunidad, la familia, se respeta mucho a los mayores. Hoy en día ya no se respeta a los mayores, más bien lo encuentran como incomodidad, lo llevan a un asilo, a los abuelitas, y de tanto que nos ha cuidado a nosotros y deberíamos ser responsables, así como nuestra antigua vida, de que si nuestros padres, digamos, ¿no? Ya son ancianos y nosotros tenemos que cuidarlo también a ellos. Entonces es una reciprocidad. Si nos cuidó y nosotros tenemos que cuidarlo, devolverlo, porque hay muchos hijos ingratos, ¿no es cierto? Lo dejan abandonados, abuelitas, sufriendo tanto que se sacrificaron, porque hay hijos también que son profesionales y se olvidaron de la responsabilidad que tiene con sus padres. Eso pasa, entonces esas cosas no deberían suceder, debería seguir esa costumbre, ¿no es cierto?, de respeto a los mayores, porque los mayores son los que tienen más gran conocimiento y encima son muy maltratados, hoy en día menospreciados, ¿no es cierto?, los abuelitos, abuelitas, en el cual a nosotros ya nos llegará el momento de que también nos menosprecien, en que no nos tomen en cuenta, porque esto es un círculo, ¿no es cierto?, que va dando vuelta, todo tiene su círculo, o sea, más, como le llaman otros, el pachacuti, ¿no es cierto?, tenemos un término y tenemos un inicio. Y esas etapas se continúan y creen muchos otros jóvenes, ¿no es cierto?, de que nunca van a envejecer y hay los maltratos, marginación. Eso no debería ocurrir. Más bien todo lo contrario, tiene que ser más solidario con las personas, ¿no es cierto?, tratar de apoyar, porque hoy en día por esta pandemia hay personas solas, hay autoridades que por lo menos hacen un poquito de buena voluntad, algunos se acercan, pero hay otros no. Y también hay personas, ¿no es cierto?, allá en el interior, por ejemplo, hay abuelitos, abuelitas muy alejados de las estancias, son a largo, bastante disperso las estancias, entonces es harto sacrificado, sufrimiento. También el clima ha cambiado, ¿no es cierto? Y entonces los animales, y como tienen autoridades, pero hay autoridades que no llegan a esos lugares, a esos sectores, porque hoy en día ya están formados muy distintos, porque tienen que ver solamente a las personas por quién votó, ¿no es cierto? A eso sí van a verlo cómo está, porque es de su partido, no sé, hay una serie de que es difícil de entender ese tipo de sistema. Nosotros somos personas, humanos, debería ser por igualdad. Nada que yo soy el partido tanto, yo voy a dar a esta persona, voy a dar por ejemplo, voy a dar 1 kilo de pan a ella porque ella votó por mí. Entonces, aquella persona no votó por mí, que se muera de hambre y no le doy nada. Una cosa así está pasando. Ukamawa Gilata, Umareki Gilata Martín, hasta Guayma. Wally Cuyaca Gladys, muy bien, hermana Gladys. Yo puedo, de lo que, mira, uno siempre decir la experiencia, ¿no? Acá estamos compartiendo nuestra experiencia, conversando, ¿no? Y creo que dentro de lo que yo, por ejemplo, así en palabras concretas, la palabra gilacata, así en escuchar en aymara puro, de algún abuelo no lo escuché, pero sí escuché, por ejemplo, de mi abuela lo escuché mucho, el ser casado, la persona casada que en cualquier momento era muy, muy, muy bien recibido. Las personas casadas tenían un respeto tremendo. O sea, el ser casado,
correspondía recibir en cualquier lado de una forma muy, no sé, hay una forma que mi abuela decía, ¿cómo va a llegar solo? Decía acá, no, tiene que venir con su esposa a conversar una cosa, cualquier cosa que conversaban entre adultos, tiene que venir con su esposa a conversar, decía. Entonces hablaba de ese respeto que tiene que haber de las parejas o para dirigir algo. Yo por eso saco ahora hoy en día de que, claro, mi abuela tenía razón. O sea, si alguien va a estar optando a un cargo de dirigir, creo que tiene que ser casado, y que lo que estamos perdiendo hoy en día es eso. Entonces, sencillamente tenemos que recuperar lo que nuestro abuelo decía, o sea, personas que opten a lo que teníamos en nuestro pueblo aymara, hacer Gilacata, Malco, Irpiri, no sé, Cuncachiri, hay muchos varios sinónimos de la palabra, ¿cierto?, del que dirige, tiene que ser, y que tenemos que recuperar eso, que tienen que ser casados y que tienen que ser presentados ante la comunidad, y que la comunidad no vote, sino antes de votar tiene que conversar con la comunidad. Todas las personas que quieren hoy en día dirigir algún cargo tienen que presentarse con su esposa, que ambos van a dirigir. Aquí no se elige el esposo ni se elige a la esposa, se elige a ambos. Creo que eso tenemos que recuperar hoy en día, no sé, es eso, porque lo veo hoy en día cada vez más la forma de nuestro pueblo, ¿no? Yo hablo de nuestro pueblo aymara, y en especial de esta zona norte que estamos nosotros, ¿no? Mayormente del pueblo aymara. Entonces creo que tenemos que recuperar eso, porque si no estamos perdiendo nuestro rumbo, nuestra forma de convivir, ¿no? No podemos estar enojados unos con otros porque como tú dices, Cuyaca, que uno es de otro partido, creo que eso no va, y creo que no, yo entiendo así, ¿no? De verdad que a mí me cuesta a veces, decir, ¿por qué tiene que así un hermano elegir y involucrarse en esas cosas, ¿no? Y que uno mire diferente. Yo en la parte laboral me gusta verlo siempre. A mí no me interesa cuando trabajemos con alguien que sea de un partido o no, ¿no? Trabajemos bien, hagamos una cosa bien, ¿no? Ese es el objetivo del pueblo aymara, ¿no? Hacer las cosas bien. Y creo que tenemos que recuperar eso, y que creo que tenemos que recuperar nuestras autoridades o la forma de cómo nuestro pueblo dirigía antes. Creo que tenemos que volver a ese respeto. Es la única manera de que nuestros líderes que existan hoy en día sean respetados. De lo contrario, ya no se está respetando, porque no está a la forma de nuestro pueblo, ¿no? De la forma en que lo llevaba, ¿no? Creo que todos los que somos aymara, y un poco también decir a los que van a optar, en este caso también a futuro a ser autoridades, ¿no? Creo que tenemos que volver a esa esencia de nuestro pueblo, ¿no? Eso puedo decir yo, porque yo lo escuché de mi abuela, que para cualquier cosa importante tiene que ser cosa importante, para decidir tiene que ser pareja, si no, no nos sirve. Si el hombre llegó solo, bueno, tiene que devolverse a buscar a la esposa para conversar cosas, ¿no? Eso yo lo escuché de mi abuela, eso no, yo no vengo de libros, de nada, lo escuché de mi abuela hace ya cuántos años. En este entonces mi abuela ya tendría como 150 años. Entonces creo que es una palabra ahora me lleva mucha reflexión, ¿no? Y creo que tenemos que volver a ese rumbo, ¿no? Uxeristo a Gilata Celedonio. Waliki, Gilata Martín, Gilata Gladys. Mire, yo voy a contar también la experiencia, o mi experiencia, lo que me contaba mi papá. Mi papá ha sido varias veces dirigente, Gilacata, y también ha sido perito, y siempre había hacendados antes. Y cuando los hacendados tenían problema, mi papá iba como perito. Le conocían muy bien a mi papá, era bien conocido. Tenía una forma de solucionar problemas. Y yo todavía era pequeñito y me gustaba preguntar siempre a qué iba mi papá y cómo solucionaba los problemas, me decía. Y siempre me acuerdo, para solucionar problemas no tienes que ser egoísta. Es lo principal requisito, me decía. Para solucionar problemas, si tú eres egoísta, no puedes solucionar problemas, ¿ya? Para solucionar problemas no tienes que ser egoísta.
Ahora, ¿cómo soluciona si ellos son, como son hacendados? Y yo decía, tu papá, yo pienso que, ¿cómo vas a ayudar a ellos? Ellos saben más que tú. Así le decía a mi papá, papá, ellos deben saber más, tienen más estudio. Entonces, no es necesario el estudio. El estudio a veces trae muchos problemas, decía mi papá. El estudio trae muchos problemas. Por eso a veces digo yo, los que conocemos universidad somos egoístas, porque los universitarios tenemos mucho estudio y muchos nos inflamos como que somos los máximos. Y ya no somos ya de abajo. Entonces, de ahí yo entiendo lo que decía mi papá, el estudio no es más importante, sino lo que sale de aquí, del corazón, eso es más importante y vivir bien. O sea, el objetivo es que todos en la familia tenemos que estar sanos, ya alegres, vivir en paz. Ahora, cuando se refiere a la familia, no solamente se refiere a papá, mamá, sino también se refiere a los animales, a la chacra. Por ejemplo, los corrales de los animales tienen que estar bien, limpio. Si está sucio, entonces está triste el canchón de chanchito, está triste el canchón de vaca. Entonces hay que ordenar, hay que sacar, todos tenemos que estar felices. Y así, siempre eso escuchaba de mi papá. Y mi mamá siempre repetía, Hiwasa, o sea, este Hiwasa Chachawarmi, cuando uno se casa, nunca podemos separarnos, ¿ya? Porque si nos separamos, ya estamos rompiendo este Hiwasa. Y el Hiwasa es en singular, la primera persona, en singular en Aymara. Hiwasa, Jupa, Juma, Naya, en ese orden. Ya son cuatro, entonces, cuatro pronombres personales. Y ese Hiwasa nos estamos olvidando. Entonces yo recomiendo a los aymaras profesionales, quechua también me parece que son cuatro, analicemos lo que es los principios, los valores de nuestros ancestros, de ahí empecemos a revitalizar, a recuperar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, profesionales, lingüistas, de todas las profesiones. Dejen, siempre digo eso, dejen, o cuando trabajo con ellos, los cartones, los títulos, dejemos a un lado. Saquémonos esos cartones que hemos aprendido y que nos ha otorgado la universidad, dejemos a un lado. Somos Aymara y pensemos como Aymara, los cartones dejemos. Y es muy importante equivocarnos, ¿ya? Es muy importante equivocarnos. El error es importante, ¿ya? No es malo errar. Y en el mundo de la estadística, el error es muy, eso se ve, los estadísticos saben muy bien la importancia del error en la estadística. Los matemáticos conocen muy bien cómo funciona el error. Muchas veces nosotros decimos, el error es malo. No, el error es bueno y nos hace reflexionar más. Y cuando hay reflexión, Sumacamaña va a ser más positivo, va a ser más limpio, y ese egoísmo se va a achicar, ¿ya? Porque estamos nosotros practicando mucha competencia, yo nomás, yo quiero ser todo, yo, primera persona es yo en el sistema no andino, no aymara, ¿no es cierto? Yo, tú, él, entonces somos muy yoístas. Entonces me gustaría recuperar lo nuestro, cosa que vamos a saber 2 saberes, 3 saberes, y vamos a cambiar, vamos a ser distintos. Pero nosotros ya somos abuelitos, esto hay que dejar a los niños. Los niños, los jóvenes, ellos van a recuperar, ellos están informándose mucho de la internet, claro, no la gran mayoría, pero una buena cantidad se están informando, y eso está muy bien. Así que lo que estamos conversando también nos están escuchando y así se están recreando, retroalimentando a aquellos que nos escuchan. Eso
hasta este minuto yo podría agregar a nuestra conversación. Juliaca, kunam chumak yaphat awas. Ukamawa Hilata. Naya hasta ahora kiristwa kunhamati uka kunhama haktaisna asasina ukama. Suma takpach wila masina campi, suma ruskip asipanyani, ukana kama parlakip asipanyani, kunhama rosa sum sarta yanyataki, han chokrentasisa, han alipkasisa, hani kuna ukachapanaka utaspate naya siristu ukanaka suma chacha warmhama suma sarnakaña ukamarusa kamsis aka hilata Martín hanti naira pacha ukam sirin sasin uka haktaya ñaspau hichurunja haktaya ñaspawa kun kamaru suma chekaparo sareña pataki kun hamun sumu asiña marca nakasaka ukiro sarañaspa ukanaka suma takikuna amtañaya aka hacha awichanakasa hacha tatanakasa ukama wawanakat ukamaraki suma asiña suma ñapataki hubanakaru ukama hani uka akam hista huma hilata silico uka cartón gestante universidad acá claro acá hachayatekaño uta universidad surandino uka takinchañas pawa suma hakteña pataki suma luraña pataki orakero saraña pampanakaro kunjama kisa uganaka ukam yatichañas pawa acá acá na machaca yatiperenaga ukaru irpañaspa suma takinchañas pawa hiwasa kantano hiwasa yatichnay uka sum yatiskana hiwasa kun hamti awichanakasas kun parlaskisto uka peqinki hiwas peqinkiwa ukay hiwasan ma biblioteca kama imastanja hiwasa yatisktan ukanaka uka sum hiwananaka sum lors asknaw ukanaka sum sartayañataki huaynanaka tawajonaka ukamaro suma eujanaka kun jamas lurtaña ukanaka hanich aftasiña suatake chuimampi suma kamañataki suma wali takpachane naira kataro saranta yañapataki ukama hanam asisa nair tasisa sarnakaña serenwa ukamawa awichasanaka parlerena nair unjasiñao serenwa haniwa akam arusiña kikit sereo unjasau unjsaña tarakiri ukanaka takikuna eujana lajra chinokas utisto hiwasanja kun jamasa ukasi usawinakas hawarinakas uti ukamaru sum sartayañas pawa uknaya sirista hilatanaka suma ukamaraki aka unchukini sipkarakisto hilatanakas kuyakanakas ukajubanakas sumaraki yatisipki ukamaru hupaj yamap arekiristas pa acá hanes un parktatis asina ukanakas ukaj sub uñakip asiñaraki a veces yaqiporasa han igual parktante kunjache hante yaqmanaka chane aka wali kita kaja kanaka saparachisto kun jamás chichuimapan hani yaktan hiwasa kun jamás ukanaka hiwasa mai faltan ukaj sakistan ajanujaro no hiwasa ajanujaro akama kuma paltas ane kepat parla siñapi la ñapapa kite kiwasaro naira kar kiwasa akanusaru kamsito akamsasina ukanaka ukahane keparo kepan ya kepanaka choña tulampe hakisto kiwasaro hani ukamañapa kite ukagnaya sarekirista hilata munat hilatanaka ukamaraki wichanaka kubanaka sum yatiske uka mai kuchanchase hanti wale choñat ulampisa uka itapayumpe ukanakampi hawqapqarakiren naira pachak sum naira chaqapar sarañapataki ukamaraki uka kimsa charane ante uka psicología hiwasan psicología uka uiwatatan hiwasa ukamaro hiwasa ukam uiwañaspau maininakaru ukama sirisnaya hilatanaka ukama wa hilata siliko hilata Martín
Ukamara que mainina que un chiquiri naka, acá taca chuimampi, naya hasta wax, kumanaka, ukakiwa, kilata silico, kumara que, kilata martín. Gilata Martín. Wali Cuyaca Gladys. Muy bien, compartiendo en la lengua aymara, ¿no? Gilata Celedonio, creo que escuchándote con respecto a que la sabiduría de dirigir no tiene nada que ver con haber estudiado en la universidad, ¿no? Creo que es aparte en la sabiduría de dirigir, ¿no? Y principalmente digo por nuestro pueblo aymara, ¿no? Creo que eso tenemos que rescatar, la sabiduría de dirigir. Y eso todos tenemos la capacidad de dirigir. Nadie tiene que tener miedo de no dirigir. Todos dirigimos, ¿no? Dirigimos nuestra familia, siempre estamos dirigiendo. Entonces, cuando existe para dirigir la comunidad, no tengamos miedo, porque eso nada que ver con que nosotros tengamos títulos de universidad, seamos ingenieros, no sé, un montón de cosas que hoy en día existen. Nada que ver con dirigir nuestra comunidad, ¿no? Dirigir la comunidad tiene que ser una cosa de muy familiar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que somos familia. De ese nivel tiene que ser el dirigir. Y creo que tenemos que enseñar nuevamente a nuestros niños a dirigir, ¿no? Cómo tiene que dirigirse, ¿no? Cómo tiene que conducir algo, ¿no? Y eso claramente nuestro pueblo decía, entre dos se tiene que dirigir. Entre chacha y guarmi. Tienen que ser casados para dirigir cosas, ¿no? Entonces, eso creo que tenemos que rescatar hoy en día y creo que toda la comunidad tiene que exigir eso, ¿no? Que rescatemos de esa forma y que no continúe esta forma occidental, ¿no? De manipular a nuestro pueblo, ¿no? Creo que tenemos que ser ahí ya nuevamente al rescate, ¿no? Porque nos está llevando a situaciones de egoísmo, de muchas cosas, ¿no? Y creo que eso no es bueno, ¿no? Acordémonos que cuando hay fiestas, todos estamos felices, ¿no? Y después sale cada uno por su lado. Creo que eso no corresponde. Tenemos que estar felices en todos los momentos, ¿no? Y que eso debería ser que este año me toca a mí prepararme para dirigir, el próximo año le toca al otro a dirigir, porque todos saben que lo van a apoyar. No es porque esté dirigiendo va a estar solo, ¿no? Todos lo van a estar apoyando porque finalmente tú diriges nomás lo que la comunidad te dice. Eso solamente. La comunidad te dijo que hay que limpiar los canales, hay que limpiar los caminos, hay que hacer una festividad. Todo eso te deja a ti para este año para que tú dirijas, ¿no? La comunidad te dice, tú tienes que ir ordenando simplemente, ¿no? Hacer cumplir lo que nosotros hemos acordado, ¿no? Creo que eso tenemos que recuperar, ¿no? Que aquí el que manda es la comunidad, ¿no? A nosotros nos da el cargo de ordenar solamente, ¿no? A los que van a dirigir, ¿no? Creo que eso es el que tenemos que volver, ¿no? A que la comunidad tome la iniciativa de decir las cosas, así queremos que tú dirijas, ¿no? Y cómo tienes que ser para dirigir, ¿no? Creo que eso tenemos que rescatar de nuestro pueblo aymara, ¿no? Que estamos perdiendo y eso nuevamente rescatarlo. Eso creo que para mí, ¿no? De hablar de Gilacata, de Malco, ¿no? Eso Gilata, uka que listo a Gilata Celedonio. Hualiquisquiu Gilata Martín, Cuyaca Gladys. Así es, en una comunidad todos tenemos responsabilidades. El niño tiene sus responsabilidades, como es pequeño, también tiene sus responsabilidades poquito así. El joven ya tiene su responsabilidad, pero un poquito más. El mamá, papá ya su responsabilidad es mayor, y de estos dirigentes, los que guían, su responsabilidad es mucho mayor, ¿ya? Porque va a dirigir, va a guiar a toda la comunidad, que son 40 familias, que son 100 familias o 200 familias, comunidades grandes, ¿ya? Todos tenemos responsabilidades. Si no cumplimos con nuestras responsabilidades, ahí está mal la comunidad. Ahí se va a generar problemas.
y al generarse problemas van a nacer la enfermedad. Entonces, eso, claro, hay que recuperar, eso de guiar, de dirigir una comunidad como lo hacían nuestros ancestros, como ellos guiaban en su familia, papá, mamá, y después en la comunidad, ya en la familia les decía, ¿no? Los corrales, los animales, sus huertos, todo, pero en la comunidad ya es de la comunidad, así como Girata Martín mencionaba, limpia de canales, que Ainhoa va a descansar para que se recupere, y también los animales, o sea, ya es a nivel comunidad, a nivel aire, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a recuperar esto? Simplemente con la educación. Ahí tenemos mucha tarea nosotros, los hablantes, los educadores tradicionales. El gobierno no va a recuperar. Los que sabemos de nuestras costumbres, algo somos nosotros. Los que hablamos nuestra lengua, somos nosotros, no el gobierno. El gobierno sí va a apoyar, pero nosotros tenemos que criarnos, empezar a revitalizar. Esa tarea nos toca a todos nosotros y tenemos solamente 20 años, algunos 10 años, algunos 30 años, y esos 30 años van a pasar rápido y después tenemos que irnos a otra pacha. Recuerden eso, nosotros no somos eternos aquí en esta pacha. Entonces tenemos 20 añitos y 15 añitos va a pasar rápido. Así que hay que empezar a recuperar y cada uno está haciendo, lo está haciendo. Nos falta un poquito más ahí, unirnos y crear así como espacios donde puede florecer nuestros principios en las ciudades, ¿no? Porque los aymaras, los quechuas ahora estamos en las ciudades y en las ciudades ya no estamos hablando aymara. ¿Por qué? Porque falta esos espacios, crear en estos espacios, en todas las ciudades, los aymaras, los quechuas, los mapuches, los rapanúis y otros pueblos, deberíamos de crear espacios donde empecemos a criar nuestros valores, nuestros principios, y estén en ese espacio jóvenes, niños, adultos, abuelitos, todos, criar, hacer florecer el idioma aymara, el idioma quechua y todos otros idiomas que hay en los diferentes suyos, ¿ya? A mí no me gustan mencionar los nombres de los países, porque si mencionamos los nombres de los países, ponemos límites. Si todos somos personas, somos Jaquenaca, entonces todos tenemos una responsabilidad aquí de aportar, de criarnos entre todos, y criar más a los jóvenes, a los niños, ¿ya? No poner límite ahí. Cuando menciono yo escucho mencionar los nombres de estos países, colocamos límites y hay, yo me siento triste, porque así lo que estamos haciendo como que nuevamente ahí, no sé, nos acorralamos. Así yo me siento cuando ahí empezamos a colocar límites. Si todos venimos aquí a pasarlo bien, es Sumacamaña, entonces vivamos todos estos 70, 80 años bien, que va a pasar rápido, ¿ya? Xilatanaka, Cuyacanaka, Hachamamanaka, Hachatatanaka, Aymar Arusirinaka, Quechua Arusirinaka, Mapudungun Arusirinaka, Aymarat Arsusipakma, Quechuat Arsusipakma, Han Hastaraphamte, Han Penkasiphamte, Uka Siwasanakan Arusah, Uka Arusan Kiu Pokat Pacha, Kun Hamas Siwasanakan Sarnakawisah, Uka Arusan Kiu, Kun Hamas Uiwasinyasah, Arusan Kiu, Kun Hamas
Wawana Casaro, ¿cómo se llama? Uibana Casaro, Yapuna Casaro, como Uibaña, Arusan Antigua, Ucat Waliwa Kisire, Arus Anchakayasiñaja, Arus Chakayasiñaneja, igual Sarnacaña Patus Anchakayascañaneja, Hachatata, Hachamama, Awicha, Achila, Auki, Taika, Mama, Tata, Arsusiphapunma, Arsusiphapinma, Iskana Kariyatita Siwañani, Ukat Marcasa, Waranka Marana Campiu Hakaskani, Uka Waliwa Kisieja, Takpach Marcana Karu, Naya, Takichu Imampi Maitasiwapamama, Uka Waliwa Kisiripini, Ani Chakanyabakit, Chakaneja, Maija akan Uchapanej, no asiñaki Uchaskani, Ukan Hani Waliajanitej, Ukatacapachama Masak, Hani Humach, Shivasaro Uibaskitanitej, Yakisini, no asiñana Kuchani, Unchukisiñanaka, Peruna Irán Puncatasiñana Kuchanuka, Pachama Masak, Wali Yakitani, Ukat Arusa Wali Wakisirio, Hani Punchakayasñan Arus. Hachatata, hachamama, mama, tata, wainanak, tabakunak, sum arsusisip, manaka, arusat arsusip. Kauke hacha, yatin utavin, ka universidad satukanakans, arsusip. Ukawali wakisire, hanich kuyaka, Gladys, kamsta suma. Ukamawa monat hilata, hichurun ha kunjama chakayas ukawale hatip harekisaka yakip karanakaha. Uka alman anak sahan man ani uthayistan hiwasana kasaro haniwa uka walida kispati hiwasaha sumuni hasinyatano umanaka uka kunan mana abna kanyana ke hiwasana kan utharakisto uka pachamamar loktañaso ukanaka suma ukanaka amtasinya wahane armasiñakite ukanakatha ukata ipinera ki hiwasa sarnaktanja hilatanaka kuyakanaka tapachanero ukaki una yasara kirista take chuimampi sumarun awitaki humanakataki ischukirinaka take chuimampi humanakaro halal tapasmawa arusirinakaro uka aymarat asikinya piniwa tapachane wawanakasaro kamaraki yatichaña take chuimampi monasiñampi ukamawa ukaki ispa una yasara kirista haniki yakinaksa uka yakinaksa yakaro aparbayaña haniki muy hasiphamte takechuimampi acá pandemia que están ya mismo chiñaneja suma unhasiñampi waliskis kañaniwa hiwasanakaja sumaki unhasiñane hilatanaka kuyakanaka wichanaka chilanaka tapachanero takechuimampi naya hasta warma kumanakata ukamawa naya ukakispawa hilata Hilata se le no naya arun cristo acá un chukis kerekiwa acá Hilata Félix Poma no o paro arun tanyane acá un chukas kiwa sumarun tatawa Hilata Félix Poma acá yo quiero compartir también Hilata Celedonio Cuyaca Gladys, no sé si un poquito del tiempo que nos queda compartir un poco. ¿Qué nombre podemos colocar a nuestras mascotas, como el perro? No sé si te acuerdas algunos nombres antiguos de ese que se colocaba a los perritos, al ano, anocara, que dice. No sé si te acuerdas. Yo me acuerdo algunos nomás. Pusinaira, me acuerdo. ¿Ah? ¿Guaira? Pusinaira, decía mi abuelita, un perro que tenía. Un perro chiquitito que tenía, le decía, Ajá. Y no sé si te acuerdas de algún nombre también. Ukamawa, Yuni, Chuku, Ukasutinaka, Aphatapre, Anonakaro, Yakepaka, acá, Unihiri, Sasina, Maniaka, Aguatire, acá, Ibihira, Sasina, Ukanaka, Sutinchapre, Anonakaro. Ukamawa, Yakepaka, Charano, Hachano, Pan, Ukamaraki. Acá tampi para que ella que van acá.
Ucama Capunir, Yo también me acuerdo osos Yo me hasta acuerdo que... uno, A ver, Gilata, me acuerdo uno de mi abuelita tenía, mi tía tenía Hincholibi, se llamaba un perro que tenía. Bonito el nombre le colocaban así. Hincholibi significa que tenía las orejas caídas. Por eso mi tía le había puesto nombre a ese perrito así. Hincholibi se llamaba ese. Pusinaira tenía arriba 4 del ojos. ojo, tenía pintado como en la ceja tenía de otro color. Entonces por eso le decía Pusinaira, de 4 ojos, ¿no? Un poco así tenía mi abuela, tenía ese perro. Claro, Eh, el chuco es cuando es bastante peludo, o sea, harto pelo y tapaba incluso hasta las orejas. A eso le decían chuco. El Chuco, Yuni porque era un perro muy lento, así, Yuni. ya. Ah, sí, bueno, hay varios otros nombres en este momento, se me fueron. Hay Bueno, varios nombres para los perros. Bueno, para los que están escuchando en este momento, no sé, ahí podríamos ir creando a alguien, si quiere colocar nombres para mascota, nos escribe y en algún momento les podemos ir respondiendo, ¿no? Algún nombre que le interese para su perro, nos describe el perro y nosotros le podemos dar algún nombre en Aymara, ¿no? Eso podemos también, Gilata, no sé, Gilata Celedonio. yo voy a decir lo siguiente, ¿ah? Mire, habíamos acordado atender a los que nos escriben, a las preguntas, pero seguramente hay muchas preguntas. El problema que tenemos nosotros es no cómo leer estas preguntas. El profesor Bosco nos dijo a través de Facebook, escriben, pero yo traté de entrar a Facebook, no logré, no sé si tú, Martín, habrás logrado. Ahí nos falta aprender esa parte en esta tecnología para atender a nuestros oyentes, a las preguntas que hacen. No sé cómo se conecta el Facebook, todo eso. Ahí ojalá aprendamos y atender a Claro, nuestro pero público en los próximos, porque no logré yo entrar a Facebook, conectarse. Ahí tengo problemas. Eso. Ahora nos toca despedirnos. Ya, vale. Acá Cuyaca Silvia no, Terano, no, Cupacán Araquiwe, Elia Flores, Sergio Villegas, Mari Guaya, Zule Eje, Karen Tito, Juan Mauricio, Aroco Ríos, Antonio Florencio, Ticuna Wilca, Camilo Sanzana, Carolina, algo así, Uca Caraqui Catocta Nayaja. Wali, takpachanir ma komantabi, kitina kasanchita kuyaka Gladys Arsus Kioka. Wali, kuyaka Gladys, naya haniya kamina ki takas, takeru naya ma komantabi, takpach kitina kate anchich, ukam arunta nifta, kelkanifta, unchukinifta, kumana kahwali suma arun ataptawa, ma hichurura kiukut anipaja. Isa, Ucamaraki Juan Mauricio Contreras, Iquisincama Cuyaca Gilata, Ucam Saraquiwa, Ucamarusa, vale. Wiki sin cama, Mauricio. Ucamau. Gilata Martín, Wiki sin cama. Girata Celedonio, Cuyaca Gladys, ya estamos terminando el programa y como le decía, creo que no sé si podemos compartir en otra oportunidad con respecto a que nos escriba si quieren colocar nombre a una mascota, un gatito, un perrito o a algún local comercial, nos escribe y nosotros podemos ir dando algunas sugerencias, ¿no? En lengua aymara para que promocionen también de alguna manera su local o de alguna manera, ¿no? Le podemos dar algún consejo, ¿no? Ukake Siristoa, Ucamarake Taspachaniro, que tiene casa en Chicha, un Chuquisquipta, Istascapta, Jiquisincama.
Hiki sin kama, take chuimampi, wali muna sinyampi, hanik chauhaphamti, take chuimampi suma, unchita sikiñaniya. Hani hakat sarnakaphamti, hayar sarnakañawa, ukama nakasu, ukamareke ukunala ñanakasuti, hayar sarnakaña, haniki, aniwa akama itaptaña kite. Kakiwa suma runta ita rachanakite, hiki sin kama. Iki sin kama, takpachalimpi. Hiki sin kama, Gilata Mauricio, Juan Mauricio. Hiki sin kama, takpachan hilatana kuyakanak, kiskanak, tawakunak. Chao, 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 chao. Hilatanaka, kuyakanaka, wainanaka, tawakonaka. Yoqallanaka, imillanaka, takpachani, lajrasata, amuykip, t'asipqañanaka sakipuniraquispawa. Lajrasata, amuykip, t'asipqañanaka sakipuniraquispawa.